Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Estoy sentado aquí, tengo mucho calor, pero espero que sea el calor del Espíritu Santo. Yo normalmente sudo mucho, pero cuando me toca, sudo más. Porque la honra y la gloria sea para el Señor. Cuando yo supe que tenía que presentar un tema hoy, yo tenía algo en mente, tenía más o menos algo preparado, pero no lo logré poner en la posición que yo quería. Me faltaban algunas cosas. Y yo oré al Señor, le pedí que me diera algo. Y empecé a buscar mis cosas. Encontré un tema que antes lo había presentado aquí, quiero aquí. Pero por medio de ese, yo sentí que el Señor me habló nuevamente. Me hizo ver nuevamente mi condición como persona. Y como dice el versículo, que no hay justo. Que solamente por el medio de la justicia de Cristo podemos ser salvos. Así es el título del tema, que no hay justo, ni aún uno. Dice que para desarrollar su argumento, el apóstol Pablo repartió a toda la raza humana en tres grandes grupos. Quiero que mientras vamos a estudiar el tema, mantengamos siempre esos tres grupos en nuestra mente. Y para desarrollar su argumento, el apóstol Pablo repartió a toda la raza humana en tres grandes grupos. El primer grupo lo llamó los irreligiosos. El número 2 lo llamó los críticos moralistas. El número 3 lo llamó los formalistas religiosos. Nuestro tema de hoy va a estar basado solamente en el capítulo de Romanos, del capítulo 1, del 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Es decir, no vamos a ir del libro de Romanos. Antes de entrar en la parte central del tema, yo quisiera que inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Oh buen Dios, tú que vives en la altura de los cielos, Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado para la eternidad, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, con un corazón abierto, oh Dios. Un corazón abierto para entender y comprender tu santa palabra, Señor. Y también que, Señor, con un corazón abierto para poder ponerlo en práctica, Señor. Por eso, Dios, venimos a ti, un Dios justo, que es capaz de cubrirnos con tu justicia, para que si un día podamos verte cara a cara, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de todos malos pensamientos, que lo pedimos en Cristo Jesús. Ok, vamos a ver primeramente qué es lo que Pablo dice del primer grupo. ¿Cómo se llama el primer grupo? Los irreligiosos. Dice así. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tendrán excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La vida de estas personas del grupo número 1 de los degenerados y religiosos está expuesto en estos versículos. Ellos son los que viven siguiendo la corriente de este mundo, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y andan en la vanidad de su mente, teniendo sus entendimientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Esas son las personas que viven con su mente, su pensamiento, a pesar de haber oído o comprendido lo de Dios, viven en sus propios pensamientos y teniendo lejos los conocimientos de Dios. Los versículos 29 al 32 declaran que ellos están atestados de qué. A ver, versículo 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que son murmuradores, detractores, aborrecidos de Dios, injurios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, y que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de qué? Son dignos de muerte, porque no solamente lo hacen, sino también que se complacen en los que practican tales cosas. Los versículos 26 y 27 dan un corto detalle de la degeneración hacia el cual este tipo de personas viajan o han llegado. Vamos a ver el versículo 26 y 27. Por eso Dios lo entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la atribución de vida a su extravío. Me recuerdo un día cuando yo estaba trabajando en Santa Bárbara, un día a la madrugada yo llegué al trabajo. Como siempre la luz de la piscina está apagada, yo bajé, caminé, pero yo vi que la agua estaba como movida. Yo me quería asombrar, pero yo no veía la persona, porque era oscuro. Y dije, ok, déjame prender la luz para ver. Cuando yo prendí la luz, había dos hombres en la piscina, así cerquita del otro. Y cuando me vieron, uno de ellos me llamó. Yo llegué, acerqué, me dice él, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo dije, sí, no hay problema, hágalo. Y dice, yo te voy a pagar todo lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy. Pero yo necesito que tú me hagas un favor. Yo me asusté, porque dos hombres en una piscina. Ahora yo llegué, me están ofreciendo algo para me dice él, nosotros necesitamos un poco de droga, más específico cocaína. Estamos aquí, tenemos un par de días aquí, ni hemos conseguido nada, pero necesitamos eso. Y yo te voy a pagar lo que tú me pides para que tú me traigas un poco. Yo le dije que yo no hago ese tipo de cosas, yo hago ese tipo de negocios. Para que veamos que la degeneración de las personas sin Dios no les importa su condición. En varias ocasiones, las personas que han tenido oportunidad de trabajar en hoteles o con turistas, se ve ese tipo de manifestaciones mucho más.
mucho, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es, aparentemente es normal, no tienen que ver. Porque vamos a seguir viendo los del primer grupo. Dice que a la causa central de su repulsiva degeneración se encuentra en su abierto rechazo a Dios. Observamos algo atentamente, 4 reacciones negativas de estas personas de Dios. ¿Cuáles personas? Dice, observamos 4 rechazos atentamente de las reacciones negativas de estas personas. Quiere decir, los de religiosos, los que no, a pesar de haber oído de Dios, no tomaron en cuenta a Dios. Dice, la primera reacción, Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en qué? En sus razonamientos. Segunda reacción, Romanos 1:23, versículo 23. Dice, ese versículo afirma que ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante a imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y también de reptiles. Entonces, ellos cambiaron a Dios por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, reptiles. La tercera versión, versículo 25, declara que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Con estas declaraciones, la palabra de Dios nos enseña de una manera contundente que nuestra conducta es totalmente determinada por nuestra relación con Dios. Todo ser humano que se niega a glorificar a Dios en su vida, que cambia la gloria de Dios incorruptible por imágenes de seres corruptibles, que escoge a dar culto a las criaturas antes que el Creador y que se niega a tomar en cuenta su vida a Dios, terminará inevitablemente hundido, arruinado en el pecado. Es algo inevitable, hermanos, algo muy inevitable. Si los seres humanos que no toman a Dios en cuenta sus vidas, inevitablemente caerán en las miasmas del pecado. No se puede vivir una vida separada del pecado sin haber conocido a Dios. Vamos a ver el carácter de las personas del segundo grupo. ¿Cuáles son los del segundo grupo? Los criticones. Los críticos moralistas. Van bien. Los críticos moralistas. Vamos a ver el Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Cuando yo estaba leyendo o repasando este tema de nuevo, yo vi que el Señor me mostraba directamente a cuál de los grupos pertenezco yo. No les voy a decir en cuál, pero sí que pertenezco a uno. Romanos 2, capítulo 1 al 16. Dice así: por lo cual eres inaccesible, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, lo haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparías del juicio de Dios.
o menospreciáis las riquezas de su dignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su dignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honran a la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y la honra y la paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es importante saber que este grupo son los que miran la paja que está en el ojo del hermano y no echan de ver la viga que está en sus propios ojos. Los que en lugar de dedicar su tiempo y esfuerzo para extraer la viga de su propio ojo, viven tratando de limpiar el ojo de su hermano. Estos son los que están sentados atrevidamente en la silla del juez. Es importante destacar que al describir la conducta de los pecadores del primer grupo, el apóstol Pablo termina diciendo que habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican tales cosas. Pero ahora la descripción que hace en este segundo grupo de pecadores, por lo cual es inexcusable, oh hombre, dice él, quien quiera que seas tú, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo que aquellos. La palabra de Dios en esa parte trae consigo como una condición. Mientras nosotros vivamos juzgando lo que hace el hermano, terminaremos cayendo en lo mismo que hace el hermano. No debemos estar sentados en la silla del juez viendo lo que hace. Como dice el apóstol, en vez de ocuparnos de tratar de sacar la paja que está en el ojo del hermano, debemos tomar tiempo a limpiar la viga que está en nuestros propios ojos. Hay algo muy remarcable en este segundo grupo. Ellos, si no se complacen en lo que hacen los otros como los del primer grupo, no, ellos lo ven, lo juzgan, lo condenan, pero lamentablemente están haciendo lo mismo. Dice así: este segundo grupo de pecadores, a diferencia del primero,
no se complace con los que practican el pecado. No, esto jamás. Por el contrario, estos lo condenan, critican el pecado de los demás, pero tristemente ellos están concentrados en condenar el pecado de sus semejantes y se han vuelto indulgentes con sus propios pecados. Creen sinceramente que condenar el pecado ajeno da libertad para condenar a su propio pecado. Hace como una semana, 2 semanas, yo fui a hacer un trabajo con un señor. Allí se perdió una máquina. La máquina pues era 1800, 1200 flores más o menos. Y lo extraño es, este hombre tiene un resort, está todo cerrado con paredes altos, preparado que nadie podía saltar, entrar a robar nada. Pero ese aparato se perdió. Y vinieron la pregunta, ¿quién se lo llevó? Éramos como 7, 8 personas. ¿Quién lo llevó? Alguien la persona que lo llevó tuvo que entrar por la puerta principal. Y había un muchacho. Lo primero que le preguntó, ¿qué llegó primero? Le dijeron tal persona. Y dijo, no, seguro que llegó ese porque lo llevó. Seguro que llegó temprano, lo cogió, después cuando salió lo llevó, lo puso en su carro, se lo llevó. Así iban pasando los días. Ese muchacho pasó todos esos días diciendo quién lo había cogido. El primer día dijo que era uno, el segundo día escogió a otra persona, el tercer día a otra persona, que siempre decía al dueño del lugar, no, que fue fulano que tiene que haberlo hecho, no, fue ese que tiene que haberlo hecho, culpando prácticamente a todos. Y después de un rato yo me puse a pensar, ¿por qué él vive señalando a todos como ladrón, pero no señala a sí mismo? Y lamentablemente, yo lo conocí de este muchacho, sé que en el barrio, es un ladrón. Yo no digo que fue él, yo no dije que fuera nada, pero él, como dice la palabra, mientras tú vives juzgando a otro, te condenas a ti mismo. Obviamente él señalaba a los demás para que nadie señalaba a él. En Romanos 2, versículo 3, Pablo les pregunta, ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, ¿te escaparías del juicio de Dios? Esto muestra un sentimiento pensando al juzgar el pecado del otro, como si mi pecado sería perdonado. Por eso Pablo dijo, tú pensando o que juzgas el pecado de los demás, tú pensarías que tú escaparías del juicio de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 11 al 13, Pablo nos recuerda que en el juicio de Dios lo que cuenta no es el conceder con la voluntad de Dios, sino el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La gran lección, hermanos, de la palabra de Dios que nos enseña en estos versículos es que los intentos de una vida moral sin el poder transformador de Cristo terminarán de una manera inevitable en un autoengaño, de una vida de crítica y hipocresía. Una vida que mientras repudia el pecado ajeno, vamos acariciando el propio. No hay justicia si no es mediante la fe en Cristo. No importa lo que hagamos, no importa lo que hacemos, todo, si lo hacemos, si no es por fe en Cristo Jesús, de nada nos valdría. Ahora vamos a ver la naturaleza de las personas del tercer grupo. ¿Cuáles son las personas del tercer grupo?
las formalistas religiosas. Quiero invitar a cada uno de nosotros, mientras vamos estudiando esos tres grupos, que meditemos en cuál de ellos podemos dar. Espero que vosotros no estáis en ninguno de ellos. Dice que la naturaleza de las personas del tercer grupo está escrito en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 17 al 29. Dice que estos son los que están sentados en la silla de la iglesia, pero sin Cristo. Los que viven tratando de ganar con su conducta y prácticas religiosas el reino de los cielos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Yo puse adventista en mi mente. Y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confiesas que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú quien predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no es de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que actas de la ley, con infracción de la ley, ¿no te sometas a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios está blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircunciso. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Hasta el 29. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en alabanza, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero circunciso es la del corazón. Dice que en estos versículos el apóstol Pablo describe el esforzado y sincero, pero tristemente equivocado y fracasado religioso, que confía en sus buenas obras para poder ganar el cielo. Este es el judío, el fariseo, el cristiano que piensa que por su conocimiento de la verdad, por su acción misionera y por su participación en las ceremonias y los ritos en la iglesia, obtendrá la salvación.
Esos religiosos que no habían aceptado a Cristo como su único Salvador personal, viven en medio de la derrota, de la farsa. Tienden a poner la seguridad de su salvación en los aspectos equivocados. En Romanos 2, versículos 17 y 18, el apóstol afirma que se glorian en Dios y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y agrega en el 19 que ellos confían en que son guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, maestro de niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Pero en Romanos capítulo 2, versículos 25, 28 y 29, el apóstol advierte a esas personas que han puesto la seguridad de su salvación en sus falsos andamios, que las ceremonias de las iglesias, las buenas obras, las alabanzas humanas, y que estas cosas no tienen ningún tipo de valor si no se obedece la ley por medio de la fe en Cristo. La gran lección de esos versículos es que el intento de vivir una vida religiosa, de contribuir a hacer todas las cosas a la iglesia, si no es por fe en Cristo, terminaría en un rotundo y completo fracaso. No importa el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Si no tenemos a Cristo, no tenemos el poder para vivir a la altura del conocimiento de Dios. No importa cuál fielmente servimos a la iglesia. Si no tenemos a Cristo, nuestro servicio sería exactamente un servicio a la iglesia y no a Dios. No importa con cuánta rigurosidad y exactitud sigamos cada una de las ceremonias. Serán ceremonias carentes, significados sin vitalidad. La humanidad sin Cristo es nada, hermanos. No importa cómo lo hacemos, no importa cuándo lo hacemos, pero si lo estamos haciendo fuera del poder de Cristo, de nada nos valdría. A mí me llamó mucho la atención la última predicación de la hermana Rudy, el versículo que él usó, yo creo que en el libro de Corintios, capítulo 15, el versículo 13, que decía: no importa que tú dieras tu vida, no importa que tú dieras tu vida para que lo quemaran, pero si no hay amor, de nada te valdría. Y la hermana Juliet identificó algo muy bien sobre esa palabra, porque a veces lo vemos como un amor fraternal, pero sabemos que el principio de amor es que de nada nos valdría el esfuerzo y el valor que hacemos si estamos haciendo todo esto sin Dios. De nada nos sirve, hermanos. Para finalizar voy a contar una ilustración. También creo que una vez la conté aquí, que me llamó mucho la atención. Dice que había un padre que tenía 5 hijos. El mayor de los hijos era un hijo muy obediente a su padre, pero los 4 hermanos eran un poco más rebeldes, eran un poco rebeldes. Por su casa, por la mansión donde ellos vivían, pasaba un gran río. Sus padres siempre les decían que no vayan al río, que no se acercaban al río. Pero esos 4 hermanos más menores no les gustaba obedecer a su padre. Y poco a poco iban caminando, llegando más cerca del río, día tras día. Hasta que un día llegaron muy cerca del río. Y uno de los hermanos le dijo al otro: agárrenme, que yo voy a hacer todo lo posible para tocar el río. Y los otros le agarraron.
Él fue a tocando el río. Cuando él tocó el río, como la corriente era tan fuerte, la corriente lo jaló a él junto a sus 3 hermanos y los llevó al río abajo. Después de unas buenas horas en lucha, llegaron al río abajo, se dieron cuenta que estaba en un parte desconocido, una tierra desconocida, una tierra que de una vez se dieron cuenta que este no era su tierra, no es el lugar que acostumbraban a vivir. Pero pasaron los días, fueron a ver, por allá había montañas muy altas, el pico era demasiado que ellos no podían subir para ir a donde su padre. Y decidieron coger río arriba, pero la corriente era tan fuerte que no podían subir. Pero iban acostumbrando a los días. Y se dieron cuenta que en esa isla donde estaban, habían gente de, no recuerdo la palabra esa, no prácticamente canibales, pero habían personas indígenas. No, se usa otra palabra, ¿no? Había un grupo de personas que vivían, los nativos de esa isla, que vivían allí, pero eran malos, eran rebeldes, y ellos tuvieron miedo de confrontarse a él. Y todas las noches, o todo el día, se paseaban para buscar comida, agua, lo que sea, pero de noche se reunían a una fogata. Y todas las noches se encontraban los 4 ahí. Pero un día se dieron cuenta que había un hermano que no llegó, faltaba uno, eran solo 3. Y decidieron ir a buscarlo a él. Cuando lo fueron a ver, le encontraron a ese hermano junto a los nativos, que hizo una cabaña y practicaba todas las cosas que los nativos hacían. Muchas cosas malas que los nativos de esa isla hacían, él lo practicaba. Y ellos le dijeron a su hermano: no, vámonos, vamos a reunir allá. Él les dijo que no, él prefería quedar ahí con esos nativos y practicaba lo que ellos practicaban. Después de un par de noches se dieron cuenta que nomás eran 2, que faltaba otro hermano. Y los 2 otros hermanos salieron en busca del otro y le encontraron a él escondido. Y cuando le preguntaron: ¿qué es lo que estás haciendo?, dice él: no, yo estoy aquí para ver y anotar todos los pecados que hace mi hermano, para decírselo a nuestro padre cuando llegamos a casa. Y le dijeron: no, deja eso, vámonos para allá, que algún día nuestro padre nos va a mandar a buscar. No, yo no voy a ir, voy a quedar anotando esos pecados, porque mi padre tiene que saber todas las cosas que mi hermano hace. Y los 2 se fueron tristemente, dejando el otro. Pasaron algunos días, uno de ellos se dio cuenta que llegó la hora, pero estaba solo, no había uno, el otro tampoco vino, y se fue y salió a buscar el otro. Cuando fue a buscar el otro, por ahí no le encontró. Cuando iba llegando por el río, encontró el otro dentro del río, sacando piedras, poniendo piedras, haciendo su propio camino para ir río arriba para llegar a su padre. El hermano le dijo: no, mira, ¿cómo tú vas a hacer eso? Estamos muy lejos de aquí, llevamos kilómetros lejos de nuestro padre. Tú no puedes acumular esas piedras para poder llegar a mi padre. Y él le dijo: no, tranquilo, tú verás que mi padre, cuando vea el esfuerzo que yo hago para llegar hacia él, él va a tener que abrir las puertas y dejarme entrar en su casa. Y pasaron los días, el otro hermano fue solo, quedó solo, y durmiendo todas las noches, solo, esperando que algo sucediera. Pero un día temprano por la mañana, él oyó un voz. El voz le pareció muy familiar, y cuando volteó, era el hermano mayor, el que era obediente a su padre. El hermano mayor le dijo: mi padre me mandó que les viniera a buscar. Yo vine aquí para llevarlos a ustedes conmigo. Pero ¿dónde están los otros? El otro hermano le dijo: cada uno está en su puesto. Uno está por allá, otro está por allá y otro por allá. Y él dijo: no, déjalos, espérame tú aquí, yo los voy a buscar, los voy a traer para llevarlos con mi padre. Y fue.
Caminó y el primero que encontró era la que estaba con los nativos de esa isla, cometiendo todo tipo de pecado. El hermano fue y le habló, y le suplicó, y le rogó que su padre le había mandado que lo buscara, que lo trajera de nuevo de vuelta a la casa. Pero él negó. Él negó y dijo que prefirió quedarse en esa tierra con los nativos, cometiendo y haciendo todo lo que ellos hacían, que ya no iba a volver más a la casa de su padre. El hermano tristemente se alejó, y cuando se iba encontró el otro, el que estaba escondido anotando el pecado de su hermano, y le preguntó: ¿qué es lo que tú estás haciendo? El otro le dijo: no, gracias a Dios que tú viniste, gracias a Dios que tu padre, mi padre te envió, porque tú vas a ser testigo. Vas a ver, yo tengo mucha lista anotada de todos los pecados que hizo mi hermano, para cuando llegamos al Padre, yo le puedo probar y mostrar todos los pecados que hizo mi hermano. El hermano mayor le dijo: no, deja eso, él no quiere venir, venga tú, deja a él vivir en su vida de pecado. Pero el otro le dijo: si él no va, yo tampoco iré, porque alguien debe notar el pecado del otro. El hermano tristemente se volvió y caminó. No caminó muy lejos y encontró el otro que estaba en el río. Cuando le encontró, le dijo: deja eso. El otro lo miró con asombro y quitó un par de sudor de su frente y le dijo: ¿tú ves lo que estoy haciendo? ¿Tú ves el trabajo que yo estoy haciendo? Mira, que he llevado días aquí haciendo esto y he avanzado 1 metro. Y tú sabes que estamos a kilómetros, pero yo lo voy a alcanzar. Por mi propia fuerza, por mi propio esfuerzo, yo voy a alcanzar a llegar a nuestro Padre. El hermano le dijo: no, por tu fuerza, por tu esfuerzo tú no podrás llegar al Padre. A mi Padre, a vuestro Padre, tú llegarás por medio de mí. Vamos, deja ese trabajo, deja ese camino, que yo te llevaré a la casa de tu Padre. El hermano negó, el otro también negó. Y el hermano tristemente se volvió y fue y encontró el último, el otro que le estaba esperando, que lo había esperado en ese sitio. Y le dijo, el otro le preguntó: ¿y mis hermanos dónde están? Dice: uno prefirió quedar y vivir en un mundo de pecado. El otro prefirió sentarse a juzgar y condenar el pecado del otro. Y el otro prefirió tratar de hacer su esfuerzo para poder lograr su propio camino hacia el Padre. Solamente tú, a pesar de esa situación, fuiste obediente. Guardaste solo mi palabra, y aquí te llevaré a la casa de mi Padre. Que todos nosotros, hermanos, podemos llegar como ese último hermano. Que no vivamos, no conformamos a vivir en este mundo de pecado. Que no vivamos una vida juzgando, condenando y criticando el pecado del otro. Que nunca tratemos de hacer nuestro propio camino hacia el cielo. Porque solamente por medio de Cristo podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermanos, agradecemos al Señor por el mensaje de amor y el del hermano Yomar. En este momento vamos a clausurar con el himno 411. Todos pongamos de pie, cantemos duro. 411.